Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículos 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa. 3 palabras centrales pudiéramos nosotros presentar en el Evangelio de hoy. La primera, una invitación a que estemos en vigilancia, a que estemos preparados. Lo dijo Jesús hace 2000 años, pero hoy, frente a una sociedad tan distraída, frente a un hombre tan disperso, frente a una cultura tan superficial, tendríamos que decir cuánta falta hace esa vigilancia y esa preparación de los sentidos, del corazón, sobre lo que es el sentido auténtico de la existencia, la oración, o mejor, la orientación fundamental de la propia vida. Probablemente Jesús hablaba de que no nos quedáramos dormidos, y ciertamente hoy podríamos hablar: no durmamos, estemos en vigilancia, pero también se aplican estas palabras: no vivamos la existencia de cualquier manera, no andemos distraídos, dispersos, en superficialidad, porque de alguna manera no entenderemos cuál es la misión más alta que Dios nos ha encomendado al pasar por este mundo. Una segunda palabra del Evangelio de hoy la podríamos sintetizar en una invitación a ser servidores fieles y cuidadosos, según las tareas que nuestro amo, nuestro Señor Dios nos ha dado y según los bienes, los talentos, los carismas personales que hemos recibido. Siempre la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento es un canto, una alabanza a quien es un servidor fiel y cuidadoso. La fidelidad a Dios es siempre la prosperidad del hombre. Repetiré esta máxima: la fidelidad a Dios, a sus mandatos, será siempre la prosperidad del hombre. Seremos bendecidos abundantemente en la medida en que seamos fieles, radicalmente fieles al mensaje, a las enseñanzas de Jesucristo. Habría una tercera y última palabra, y es una seguridad, una certeza. Cuando Jesús quiere dar una gran enseñanza, siempre va antecedida de una afirmación: les aseguro. Por lo menos es como el sentido que el evangelista quiere dar a una gran enseñanza, a una gran moraleja que podemos sacar para nuestra vida de parte del Hijo de Dios, de Jesucristo. Jesús nos dice efectivamente: les aseguro que aquel que obra con fidelidad y cuidado, se le encomendarán todos los bienes, se le darán mayores responsabilidades, será con toda seguridad digno de la confianza plena de Dios. Pero también señala una clara y dolorosa advertencia: si somos siervos canallas, si somos descuidados, si andamos en violencia o en borracheras con los demás, el amo, nuestro Dios, nos hará pedazos
y coloca una enseñanza bien especial. Nos mandará al mismo lugar de los hipócritas. Y recordemos que los evangelios que acabamos de pasar en días pasados nos hablan de esos ataques y ese desprecio de Jesús frente a la hipocresía de los fariseos y de los escribas. Nos quiere señalar que tal vez uno de los peores castigos que podremos recibir en la vida eterna será ese, entre comillas, lugar destinado a los hipócritas, a los que vivieron una religión en lo exterior, pero no en la interioridad del corazón. Ese lugar de castigo no solamente será para el hipócrita, tan despreciado y tan señalado por Jesucristo, sino que también ese lugar será el destino de aquella persona que fue una servidora infiel, que vivió de manera descuidada su vida, en borracheras, en placeres terrenales. Al final dirá el Evangelio que en este lugar será el llanto y el rechinar de dientes. Es el lugar de la no vida, es el tiempo del no Dios, es la ausencia del amor eterno, del amor divino que no nos va a acompañar. Una invitación pues muy clara y muy sana, me parece a mí, para que nosotros vivamos en actitud de alerta en nuestro corazón, en conversión personal, sabiendo que el día y la hora en que nos presentaremos ante nuestro Señor, Él solo lo conoce. Ese día y hora que es el día de nuestra muerte, que el Señor nos encuentre con las manos llenas, porque hemos amado, porque hemos servido, porque hemos dado la vida por los demás. Amén. Hasta agotar sus fuerzas y sin nada lograrlo. Sé que hay una razón, eso yo bien lo sé, es un ejemplo vivo, pues el Señor Jesús vino para servir, no para ser servido, pues el Señor Jesús vino para servir. Más que dar, también es más que sembrar. Servir es darte a ti mismo, sin esperar recibir. Servir es vivir en Cristo y para el mundo morir. Servir es darte a ti mismo, sin esperar recibir. Hay una razón, eso yo bien lo sé, es un ejemplo vivo, pues
ti mismo, sin esperar recibir. Servir es algo más que dar, también es más que sembrar. Servir es darte a ti mismo, sin esperar recibir. Servir es vivir en Cristo y para el mundo morir. Servir es darte a ti mismo. No quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa. 3 palabras centrales pudiéramos nosotros presentar en el Evangelio de hoy. La primera, una invitación a que estemos en vigilancia, a que estemos preparados. Lo dijo Jesús hace 2000 años, pero hoy, frente a una sociedad tan distraída, frente a un hombre tan disperso, frente a una cultura tan superficial, tendríamos que decir cuánta falta hace esa vigilancia y esa preparación de los sentidos, del corazón, sobre lo que es el sentido auténtico de la existencia, la oración, o mejor, la orientación fundamental de la propia vida. Probablemente Jesús hablaba de que no nos quedáramos dormidos, y ciertamente hoy podríamos hablar, no durmamos, estemos en vigilancia, pero también se aplican estas palabras: no vivamos la existencia de cualquier manera, no andemos distraídos, dispersos, en superficialidad, porque de alguna manera no entenderemos cuál es la misión más alta que Dios nos ha encomendado al pasar por este mundo. Una segunda palabra del Evangelio de hoy la podríamos sintetizar en una invitación a ser servidores fieles y cuidadosos, según las tareas que nuestro amo, nuestro Señor Dios nos ha dado y según los bienes, los talentos, los carismas personales que hemos recibido. Siempre la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento es un canto, una alabanza a quien es un servidor fiel y cuidadoso. La fidelidad a Dios es siempre la prosperidad del hombre. Repetiré esta máxima: la fidelidad a Dios, a sus mandatos, será siempre la prosperidad del hombre. Seremos bendecidos abundantemente en la medida en que seamos fieles, radicalmente fieles al mensaje, a las enseñanzas de Jesucristo. Habría una tercera y última palabra, y es una seguridad, una certeza. Cuando Jesús quiere dar una gran enseñanza, siempre va antecedida de una afirmación: les aseguro. Por lo menos es como el sentido que el evangelista quiere dar a una gran enseñanza, a una gran moraleja que podemos sacar para nuestra vida de parte del Hijo de Dios, de Jesucristo. Jesús nos dice efectivamente: les aseguro que aquel que obra con fidelidad y cuidado, se le encomendarán todos los bienes, se le darán mayores responsabilidades, será con toda seguridad digno de la confianza plena de Dios. Pero también señala una clara y dolorosa advertencia: si somos siervos canallas, si somos descuidados, si andamos en violencia o en borracheras con los demás, el amo, nuestro Dios, nos hará pedazos. Y coloca una enseñanza bien especial: nos mandará al mismo lugar de los hipócritas. Y recordemos que los evangelios que acabamos de pasar en días pasados nos hablan de esos ataques y ese desprecio de Jesús frente a la hipocresía de los fariseos y de los escribas. Nos quiere señalar que tal vez uno de los peores castigos que podremos recibir en la vida eterna será ese, entre comillas, lugar destinado a los hipócritas, a los que
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículos 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo... Vivieron una religión en lo exterior, pero no en la interioridad del corazón. Ese lugar de castigo no solamente será para el hipócrita, tan despreciado y tan señalado por Jesucristo, sino que también ese lugar será el destino de aquella persona que fue una servidora infiel, que vivió de manera descuidada su vida, en borracheras, en placeres terrenales. Al final dirá el Evangelio que en este lugar será el llanto y el rechinar de dientes. Es el lugar de la no vida, es el tiempo del no Dios. Es la ausencia del amor eterno, del amor divino que no nos va a acompañar. Una invitación pues muy clara y muy sana, me parece a mí, para que nosotros vivamos en actitud de alerta en nuestro corazón, en conversión personal, sabiendo que el día y la hora en que nos presentaremos ante nuestro Señor, Él solo lo conoce. Ese día y hora que es el día de nuestra muerte, que el Señor nos encuentre con las manos llenas, porque hemos amado, porque hemos servido, porque hemos dado la vida por los demás. Amén.